Nuevamente pasamos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Estamos a 4 de septiembre y damos gloria a nuestro Dios que en este sábado nos tiene una hermosa lección para cada uno de nosotros. Seguimos con nuestra serie donde hemos estado hablando sobre la iglesia fiel que nuestro Dios desea que seamos cada uno de nosotros. Y nuestra lección en esta mañana es la lección número 10 que lleva por título En la palabra. Y vamos a ver ahora a la importancia que la palabra de nuestro Dios, la acción de que nuestro Dios desea de cada uno de nosotros, en donde la palabra, donde el evangelio va llegando a cada nación, a aquellos pueblos, a donde ahora vemos que por medio de los apóstoles la palabra de nuestro Dios va llegando a diferentes regiones, y gloria sea nuestro Dios que la iglesia, aquella iglesia que tiene nueva identidad, que nuestro Dios ha limpiado con su sangre, ahora vemos que la iglesia está haciendo la misión que Dios desea para que esa iglesia crezca en aquellos tiempos. Y recordemos que nuestro título es En la palabra, y vemos la palabra cómo llega a diferentes pueblos y cómo hasta nuestras vidas, porque lo vamos a relacionar a nuestras vidas, cómo aún la palabra que tenemos en nuestras manos, que viene desde el principio de la creación hasta nuestros tiempos, cómo aún esa palabra con poder, con potencia, como a veces mencionamos, la dinamita del evangelio, cómo llegó a cada uno de nosotros y ha transformado nuestras vidas y cómo sigue transformando aún vidas. El texto clave que tenemos en esta mañana y que recordemos nuevamente es en la palabra, lección número 10. Y dice en el libro de los Salmos, que quiero que nos ubiquemos, libro de los Salmos, capítulo 68, versículo 11. Y miren cómo la palabra va avanzando y cómo sigue avanzando a través de los tiempos, y aún en el futuro la palabra de nuestro Dios permanecerá avanzando. Dice el libro de los Salmos 68, 11. El Señor da palabras. Y quiero que sepan que desde el libro de los Salmos nos va hacia adelante, nos va diciendo cómo la palabra de nuestro Dios, cómo nuestro Dios da palabra para que siga avanzando, cómo el evangelio tiene que llegar a cada nación y a cada pueblo. Dice, el Señor da palabra, dice, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Y yo creo que hasta nuestros tiempos somos nosotros, somos aquella persona que lleva el evangelio, aquel que lo necesita, y nosotros somos aquellas multitudes de que nuestros tiempos, aún la palabra de nuestro Dios, aún el evangelio, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado y que a cada uno de nosotros nos ha transformado, nos ha cambiado, y ahora la iglesia cómo sigue avanzando. Así que gloria sea nuestro Dios, que este hermoso texto también tiene su realización con cada uno de nosotros. El Señor da palabra hasta nuestros tiempos. Cuando nos acercamos con una persona, quiero que sepan que aún la palabra de nuestro Dios, aún su Santo Espíritu llega a cada uno de nosotros, y la palabra es transmitida para aquellos que necesitan el aliento, la sanidad y el alivio de ese pecado que han cargado por tiempo de su vida. Dice también algunos de los propósitos que tenemos. Recordemos que ahora tenemos el libro de Hechos, capítulo 13. Y voy a invitarles a que vayamos al libro de los Hechos. Y recordemos que los Hechos nos hablan muy en especial sobre la manera en que el Espíritu Santo estuvo obrando, estuvo trabajando en los discípulos para que llevaran la palabra, para que anunciaran la buena noticia a aquellas personas donde iban ellos caminando. Ahora hemos visto también que el evangelio fue no únicamente para los judíos, sino también para los gentiles. Ahora esa palabra en acción, ahora cómo es transmitida a diferentes pueblos que vamos a estar viendo en esta mañana. Los propósitos que tenemos es cómo vemos a la iglesia en palabra de acuerdo a Hechos 13 del 1 al 3. Así que vamos a ver ahora la palabra de nuestro Dios, cómo transforma, cómo ha moldeado vidas y cómo utiliza personas. Y en este caso vamos a ver a Pablo y a Bernabé y a Juan, cómo utiliza personas para que la palabra de nuestro Dios llegue a diferentes pueblos y naciones. Y vamos a ver en nosotros también cómo el evangelio ha llegado a nuestras vidas y cómo nuestro Dios ha utilizado y está utilizando al ser humano para que la palabra siga avanzando. También vamos a ver
¿cómo vemos una palabra viva del Espíritu de acuerdo a Hechos? Es el Espíritu Santo que a través de cada uno de nosotros, el Espíritu Santo obra para que esa palabra lleve fruto y lleve fruto en abundancia. También vamos a ver cómo es oída y experimentada la palabra de Dios en el libro de Hechos 13, del 13 al 52. Y aquí vamos a ver la predicación de Pablo, cómo él menciona tanto todo el Antiguo Testamento y se viene también a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y su mensaje va a ser muy claro, cómo a través de los tiempos nuestro Dios ha utilizado al hombre para que la palabra viva y eficaz llegue al corazón de los hombres y de esa manera llevemos fruto ante la presencia de nuestro Dios. También, ¿qué es lo que podemos aprender acerca del ministerio en base a la iglesia de Antioquía en Siria? Así que vamos a ver aquí una iglesia que empieza a crecer y vamos a ver cómo está trabajando y cuál es el ministerio que tiene esta iglesia y cómo está alabando a nuestro Dios y cómo la palabra sigue avanzando. También vamos a ver qué es lo que podemos aprender acerca del evangelismo partiendo de la iglesia de Chipre. Así que vemos que en este viaje misionero que está haciendo Pablo, cómo la palabra va avanzando, cómo se va sembrando la semilla y cómo va dando ese fruto. Nos vamos hasta Chipre también. Ahora dice qué es lo que podemos aprender respecto a las enseñanzas partiendo desde la iglesia en Antioquía. Así que vamos a ver Antioquía como una iglesia modelo que da enseñanza para nuestros tiempos de cómo el evangelio tiene que llegar a diferentes naciones. Así, con esto en mente, voy a invitarles a que abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos capítulo 13, donde vamos a estar hablando ahora de Pablo, Bernabé y también Juan, personajes que ayudan a que el evangelio, a que la palabra avance. Dice el libro de Hechos capítulo 13, versículo 1. Y espero un momento que lo tenga, porque hemos de estar allí en el libro de Hechos capítulo 13. Tenemos una lectura poco larga, pero en todos modos vamos a sacar lo mejor para honra y gloria de nuestro Dios. Dice el 13:1. Recordemos que estamos ahora hablando de aquel varón que perseguía a la iglesia. Ahora predica el evangelio y cómo nuestro Dios va a utilizar a aquel Pablo para que lleve el mensaje a las naciones. Dice el verso 13:1. Capítulo 13, versículo 1. Dice: habiendo entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y fíjense bien aquí algo maravilloso que podemos ver inmediatamente en esta iglesia de Antioquía, que había profetas y que había maestros. Así que estamos viendo una iglesia que está dotada de palabra, que tiene personas que son profetas y maestros. Y dice la palabra de nuestro Dios: estaba Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaé el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Aquí tenemos un grupo de personas y este grupo de personas son tanto profetas como maestros. Así que vemos esta iglesia equipada, esta iglesia que tiene personas que están trabajando en el camino de nuestro Dios. Así que tenemos esta iglesia que tiene un personaje que vamos a ver más adelante, que es Bernabé y a Saulo. Dice el 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que les he llamado. Así que llega aquí nuevamente el Espíritu Santo, donde ahora menciona que se le aparte tanto a Bernabé como a Saulo para un trabajo específico que tiene para ellos. Recordemos algo que vimos en las lecciones pasadas, donde aquel Saulo, cuando el Señor le llamó, dice que le dijo que iba a ir a llevar el evangelio a los hijos de Israel, a los gentiles y hasta los reyes. Ahora tenemos aquí que nuestro Dios va a utilizar a Saulo. Nuestro Dios va a utilizar también a Bernabé para un trabajo que tiene específicamente para ellos, para que lleven el evangelio a diferentes pueblos. Recordemos que el evangelio va creciendo, va llegando a diferentes pueblos, y ahora estamos en la iglesia de Antioquía, una iglesia que tiene maestros, una iglesia
que tiene profetas, una iglesia que está equipada para avanzar hacia adelante, donde vemos que las personas en aquella iglesia, ninguno de ellos estaba sentado, sino que siempre estaba llevando el evangelio a aquellos que necesitaban oír la palabra de nuestro Dios. Hoy en día ha habido muchas comodidades donde muchas de las veces podemos tener muchos dones muy buenos, mas sin embargo estamos sentados en las bancas y no utilizamos del don que nuestro Dios nos ha dado. Y recordemos que son dones que Dios nos ha dado para perfección de los santos. Si tú no estás utilizando tu don, si nomás estás sentado, corremos el riesgo de que la iglesia no tenga la perfección que debe de tener. Y recordamos aquí que tenemos profetas, tenemos maestros y Dios va a utilizar de ellos. Ahora yo hago la pregunta para ti, ¿Tú qué don tienes para nuestro Dios? ¿Lo estás utilizando o no únicamente lo tienes y allí lo tienes guardado para ti? Quiero que sepan que ese es el error más grande que puede hacer la persona que pertenece a una iglesia, de quedarse sentado, de no utilizar su don, sino únicamente oír la palabra de nuestro Dios y se termina. Nuestro Dios ha puesto en su iglesia personas, ¿para qué? Para que ese don que les ha dado sea para hablar de la palabra de nuestro Dios. Sigue diciendo ahora en el verso 3. Entonces, habiendo ayunado y orado. Aquí tenemos una iglesia que ayuna, una iglesia que ora. ¿Para qué? Para que las personas que van a ser enviados a predicar el evangelio, en este caso tanto Saulo como Bernabé, sean llenos del poder de nuestro Dios y con toda tranquilidad, con toda seguridad, salgan a predicar la palabra de nuestro Dios. Dice, les impusieron las manos y los despidieron. Ahora aquel Pablo va a salir en su primer viaje misionero, va a salir juntamente con Bernabé, han orado por ellos, han puesto las manos sobre de ellos. ¿Para qué? Para que la palabra de nuestro Dios avance, para que la palabra de nuestro Dios aún llegue a otros pueblos, a otras naciones. Y quiero que sepan que muchas de las veces en nuestros tiempos también hay personas que oramos por ellos para que lleven el mensaje y para que la palabra de nuestro Dios avance. Dice el verso 4. Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, dice, y de allí navegaron a Chipre. Así que tenemos que va avanzando la palabra de nuestro Dios. Aquellos hombres se les ha puesto las manos en ellos, se ha orado, se ha ayunado, ahora pasan por Seleucia, ahora van navegando hasta Chipre. Gloria sea nuestro Dios, que cada lugar donde va caminando estos varones de nuestro Dios, se va predicando el evangelio. Así que el evangelio está llegando hasta Chipre. Dice el verso 5, llegando a Salamina, dice, anunciaban la palabra en la sinagoga de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. Aquí tenemos que el evangelio va llegando, llega a Chipre o llega a Salamina, anuncian la palabra de nuestro Dios. Hay otro personaje que aquí aparece, que es Juan, y más adelante vamos a hablar de este personaje, pero aquí tenemos que también Juan estaba con ellos también ayudándoles. Dice el verso 6, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos. Ahora van hasta Pafos. Sigue a la palabra avanzando. La palabra sigue llegando a otro pueblo, Aquel Bernabé, aquel Saulo de Tarso o Pablo llevan la palabra de nuestro Dios y el evangelio sigue ahora hasta Pafos. Dice, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús. Entonces se topan ahora con un personaje que es un falso profeta y dice que es un judío y que se llama Bar-Jesús. Así que vamos a ver la influencia que tenía este personaje Bar-Jesús con alguna gente, pero es un falso profeta. Así que va avanzando la palabra de nuestro Dios, va caminando la palabra de nuestro Dios. Ahora se topan con un falso profeta y la palabra de nuestro Dios tiene que salir adelante ante aquellos falsos profetas. Hasta nuestros tiempos, la palabra de nuestro Dios tiene que salir adelante ante falsos profetas que tenemos en nuestros tiempos. Y dice el verso 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo,
deseaba oír la palabra de nuestro Dios. Aquí tenemos un hombre importante y dice que desea oír la palabra de nuestro Dios. Inmediatamente se da cuenta que aquel Pablo, que aquel Bernabé andaban por ahí cerquitas y dice que va y les habla. Dice el verso 8. Dice, pero resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Aquí tenemos un nombre, este mago, que cuando aquel Sergio Paulo quiere traer a Bernabé y a Pablo para que le hablen la palabra de nuestro Dios, aquí vemos inmediatamente que este mago se opone, inmediatamente no deja que la palabra de nuestro Dios avance. Y fíjense bien lo que pasa en el verso 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, yo creo que ya lo vamos a ir conociendo, aquel Saulo que perseguía la iglesia, ahora es llamado Pablo y es el que anuncia la palabra del reino de nuestro Dios. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Se da cuenta que el Pablo, que aquel mago está dañando la palabra de nuestro Dios. Inmediatamente aquel Pablo va a platicar ahora con este hombre. Y dice el 11, dijo, dice, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Inmediatamente empieza la palabra a hablar contra el enemigo y le dice, ¿sabes qué? Tú eres un hijo del diablo, un hijo de Satanás. Inmediatamente dice en el verso 11 nuevamente, dice, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Dice, ¿sabes que tú lo que estás haciendo daño al camino? Quiero decirte que algo va a venir hacia ti. Dice el 11, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. Nuevamente, cualquier persona que se pone en contra de la palabra de nuestro Dios, quiero que sepan que nuestro Dios va a destruir esas personas. Así que tenemos que tener mucho cuidado con estas personas que quieren hacer a un lado el camino de nuestro Dios. Y ahora Pablo, con toda potencia, con toda autoridad, dice, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Dice, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, dice que buscaba quien le conduciese de la mano. Si recordamos algo similar que le pasó a Saulo cuando iba a Damasco, cuando iba en contra de la palabra de nuestro Dios, cuando iba a pelear con aquellos del camino. Ahora vemos que lo mismo le está pasando a este mago. Inmediatamente queda ciego. ¿Por qué? Porque nuestro Dios tiene propósito, así como lo tuvo con Saulo de Tarso, ahora también tiene un propósito ante este mago que se opone a la palabra de nuestro Dios. Y estamos viendo cómo la palabra está avanzando, cómo está llegando a diferentes tipos de personas, y ahora vemos que con poder, con potencia, aquel Pablo, ahora dice la palabra de nuestro Dios, lleno del Espíritu Santo. Ahora vemos lo que pasa con este hombre. Dice, y no verás el sol por algún tiempo, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, andando alrededor. Dice que buscaba a ver quién podía conducirlo de la mano. Y recordemos que cuando el Señor también llegó con Saulo de Tarso, lo dejó ciego, hasta que llegó Ananías, dice que hizo oración por él, inmediatamente cayeron de sus ojos como escamas y vio nuevamente la luz. Así que es algo que se vuelve a repetir, pero vemos la maravilla de que el poder de la palabra, del evangelio, de la buena noticia sigue avanzando, aún cuando hay personas, cuando hay obstáculos que en la vida de cada uno de nosotros no nos dejan servir a nuestro Dios. Así que vemos una repetición exactamente de lo que le pasó a Saulo de Tarso. Ahora lo vemos que él está diciéndole a aquel mago que iba a quedar ciego. Dice el 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Quiero que sepan que algo estaba interrumpiendo que la doctrina llegara al procónsul, aquel Sergio Paulo, mas sin embargo, a nuestro Dios hace a un lado eso para que la palabra de nuestro Dios camine y llegue al corazón de aquel procónsul. Y dice el verso 13, habiendo zarpado de Pafos,
Pablo y sus compañeros arribaron ahora hasta Perge de Pifilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y recordemos eso porque en otra lección vamos a ver la situación, el por qué Juan abandona a Bernabé y a Pablo. Pero estamos viendo ahora que la palabra de nuestro Dios sigue avanzando. Ahora hemos llegado a Pafo, hemos llegado a Perge de Panfilia, donde la palabra va avanzando. ¿Por quién? Primeramente porque el Espíritu Santo llena tanto a Pablo, tanto a Bernabé, para que siga avanzando la palabra de nuestro Dios. Gloria sea a nuestro Dios. Y vamos a compararlo a nuestros tiempos, porque también en nuestros tiempos nuestro Dios nos llena de poder del Espíritu Santo para que la palabra de nuestro Dios llegue a nuestro vecindario, a nuestros trabajos, a cualquier persona que andamos. Inmediatamente llevamos la palabra del Evangelio hacia aquellas personas. Dice el verso 14. Dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia, ahora se van más allá, y entraron en las sinagogas un día de reposo y se sentaron. Ahora llegan hasta las sinagogas, ahora están oyendo en un día de reposo. Y recordemos que el día de reposo es el sábado, el día que el Señor puso en sus mandamientos. Acuérdate ya del día de reposo para santificarlo. Ese día es el sábado. Así que llega Pablo, llega Bernabé, se sientan en las sinagogas en un día de sábado. Y dice el 15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de las sinagogas mandaron a decirles, varones hermanos, si tienes alguna palabra de exhortación para el pueblo, háblenla. Así que están sentados, primeramente oyen a los profetas, oyen la ley, y ahora llega el momento de que se les hace la pregunta y se le dice a Bernabé, a Saulo o Pablo, ¿tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo? Y recordemos que nuestro Dios puso a esos varones para que llevaran la buena noticia. Vamos a ver qué noticia traen ellos. Y recordemos, esta es la predicación que da Pablo en este momento. Predicación que es un modelo, que es un ejemplo para cada uno de nosotros. Dice el 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha de señal de silencio, con la mano dijo. Ahora aquí está aquel varón de nuestro Dios, aquel Pablo se levanta la mano y va a empezar a hablar la palabra de nuestro Dios en acción. Va a hablar de la palabra, pero ¿qué es lo que va a hablar Pablo en este momento? Y recordemos que esta es la predicación que da Pablo a la iglesia allí de Antioquía. Y dice al terminar el verso 16, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Oigan la predicación que voy a mencionar. Ahora vamos a ver la predicación de Pablo. Vamos a oírlo predicar. Dice el 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Inmediatamente se va a ir a la historia del pueblo de Israel, allá donde nuestro Dios escoge aquel Abraham, aquel Jacob, aquel Isaac, empieza a hablar de las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento. Dice, y enalteció al pueblo, dice, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado lo sacó de ella. Así que inmediatamente se va allá a Egipto, donde nuestro Dios, dice la palabra de nuestro Dios en Éxodo 20, que sacó a su pueblo con brazo fuerte de allá de la tierra de los egipcios. Esa es la predicación de Pablo. Les está diciendo primeramente la referencia en cómo Dios estuvo acompañando a su pueblo a través de todos los tiempos. Y vamos a ver la predicación de aquel varón de nuestro Dios, aquel Pablo, cómo muestra él que Dios a través de los tiempos, a través de la historia, ha estado con su pueblo. Y sigue diciendo, y vamos a ver, a seguir oyendo la predicación de Pablo. Dice, y por un tiempo, como de 40 años, lo soportó en el desierto. Ahora está diciendo, lo sacó del desierto por la desobediencia del pueblo de nuestro Dios. Duraron 40 años en el desierto. Nuevamente, predicación de Pablo, sí, siendo el 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, le dio en herencia su territorio. Ahora le está hablando del tiempo que estuvieron en el desierto, los 40 años, cómo nuestro Dios les da el privilegio, la dicha, aquella promesa que le dijo que los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel, cómo nuestro Dios los llevó a la tierra o al territorio de Canaán. Dice el 20, después,
por 450 años le dio jueces hasta el profeta Samuel. Así que nuevamente está hablando del pueblo de Israel, cómo pidieron jueces, cómo el Señor le dio jueces, y luego con esos jueces cómo llegó hasta el profeta Samuel. Nuevamente la historia del pueblo de Israel. La predicación de Saulo es enseñarles la historia del pueblo de Israel. Llegamos al 21 donde dice: luego el pueblo pidió reyes y Dios le dio a Saúl, hijo de Sid, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. El pueblo le pide a Dios reyes, el Señor le da reyes, y el primer rey que le da es al rey Saúl. Y lo dice el 22, después de Saúl, dice: quitando le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Ahora está diciendo, muere Saúl. Ahora más adelante, después de desobedecer Saúl a nuestro Dios, ahora queda David como rey, y dice que David era un varón conforme al corazón de nuestro Dios. Esta es la predicación de aquel Pablo. Está dando la historia del pueblo de Israel. Vamos ahora al 23. Dice que de David, dice, de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Dice, de esta descendencia de David, que fue el rey conforme al corazón de Dios y que le dio promesa que de él saldría el Salvador. Y ahora aquí tenemos que Pablo está diciendo de que el Hijo de Dios vino de la descendencia de David y que Dios le levantó a Jesús por Salvador de Israel. Y dice el 24, dice: antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Nuevamente Pablo diciendo, ¿saben qué? Vino un personaje, se llamó Juan. Juan preparó el camino para el Mesías, el que iba a darnos la nueva identidad, al que iba a limpiar nuestras vidas por medio de la sangre del Cordero de nuestro Dios. Nuevamente Pablo predicando la buena noticia, la palabra de nuestro Dios, que ha ocurrido a través de los siglos, a través de los tiempos, y que ha llegado hasta nosotros, esa palabra con acción, con poder, que transforma vidas y que llena del Espíritu Santo. Dice el 25, dice: mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Nuevamente Juan diciendo, saben que no soy yo el Mesías, sino el que viene tras de mí, el cual no soy digno ni de desatar las correas de sus pies. Sin embargo, aquí viene enseñándonos a cada uno de nosotros que la palabra de nuestro Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, viene y nos trae la nueva noticia. Yo creo que vemos, dice que ese verbo que es nuestro Señor Jesucristo, dice que vino, murió por cada uno de nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito. ¿Y que vino? Vino a rescatarnos, a darnos nueva identidad, a darnos promesa, y gloria sea nuestro Dios. Aquí estamos oyendo la palabra de nuestro Dios, llevando el mensaje a aquellos que necesitan de la salvación. Dice el 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis Dios, dice, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Ahora les dice allí Pablo, ¿saben qué? Ustedes como hijos de Israel, la palabra ha sido enviada a ustedes. ¿Para qué? Para que la salvación llegue con cada uno de ustedes. Gloria sea nuestro Dios, que por medio de nuestro Señor Jesucristo, esa palabra llegó a los judíos, esa palabra llegó a los gentiles, esa palabra va llegando a todas las naciones. ¿Para qué? Para que reciban la salvación. Ahora podemos decir que ya Pablo no está entre nosotros, mas sin embargo la mayoría de las cartas que se encuentran en el Nuevo Testamento, es el mismo Pablo hablando la palabra en acción. ¿Para qué? Para que las naciones se acerquen a nuestro Señor Jesucristo. Dice el 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, dice, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Dice, llega nuestro Señor Jesucristo,
teniendo el Antiguo Testamento, teniendo la palabra de nuestro Dios. Dice que sin embargo no entendieron, aunque las leían cada día de reposo, en todos modos condenaron al Hijo de Dios. Aquí es algo triste a lo que está diciendo Pablo, que conociendo la palabra de nuestro Dios, aún condenaron al Hijo de nuestro Dios. Dice el 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y si recordamos, va en similitud con la predicación de Pablo allá en el día del Pentecostés, donde dice: ustedes entregaron la sangre inocente del Hijo de Dios, lo crucificaron. Ahora la misma palabra, la misma predicación, ahora está siendo por labios de Pablo, donde les está diciendo que ellos fueron el que llevaron a nuestro Señor Jesucristo a la muerte y que Él vino a rescatar la vida de cada uno de nosotros. Dice el 29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Nuevamente les está dando toda la historia ahora del Mesías. Empezó desde Abraham, se fue a los jueces, se fue a los reyes, se fue a Saúl, se fue a David, y se ha ido a través del tiempo. Ahora llega con nuestro Señor Jesucristo, que dice: lo quitaron del madero, lo pusieron en un sepulcro. Les va a estar hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y le va a estar hablando también de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 30. Mas Dios le levantó de los muertos. Y este punto es bien importante, porque para poder creer en nuestro Señor Jesucristo tenemos que creer en la resurrección de los muertos. Y aquí vemos que nuestro Dios resucitó a su Hijo para probar que hay resurrección. Y ahora tenemos aquí a Pablo predicando, y dice: mas Dios le levantó de los muertos. Y dice el 31. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea. Y recordemos, 40 días que el Señor Jesús prueba que ha resucitado, para decirle al mundo entero, para decirle a los judíos que Jesucristo ha resucitado, que está con ellos y que iba a ascender al cielo. Y algo maravilloso, por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros, tanto gentiles como judíos, ahora podemos recibir las promesas de la vida eterna. Dice: los cuales ahora sois testigos ante el pueblo. Ahora, con esos textos que tenemos, y le voy a hacer la invitación que en su casa lea del 29 hasta el terminar del verso del capítulo 3. Es que nos quedan algunos textos. Pero con estos textos que hemos leído, con estos versículos, yo creo que podemos contestar las preguntas que tenemos. Veamos la primera, y recordemos que estamos hablando la palabra, en la palabra en acción, cómo en la palabra vemos el poder del Espíritu Santo, cómo vemos a través del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, cómo esa palabra iba avanzando. Y recordando el texto de memoria: el Señor da palabra, había grande multitud de las que llevaba las buenas nuevas. Y entre esa multitud que llevaba las buenas nuevas, va usted, va yo, que cada uno de nosotros llevamos la buena noticia. Cuán hermosos son los pies de los que llevan esa buena noticia, ese evangelio, aquellas personas que también estarán en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Así que, como vemos, a una iglesia de la palabra en Hechos. Así que vamos a ver una iglesia que tiene la palabra, y vamos a ver el texto que vimos ahorita, Hechos capítulo 3. Y fíjense bien, una iglesia en la palabra, en la acción, que todo lo tiene. Y quiero que sepan que lo tiene y lo utiliza, porque hay muchas iglesias que tienen a gente dotada de muchas cosas, mas sin embargo están allí sentados. Predicadores que pueden estar predicando allá en el púlpito, sin embargo están sentados. Directores que tienen una dinámica tan fuerte para dirigir un culto, allí están sentados. Hasta músicos que están allí sentados. ¿Por qué? Porque han decidido la comodidad y no la potencia del Espíritu Santo que entre en ellos, para que sean
las personas que hablan la palabra de nuestro Dios. Y puede ser tú el que está sentado ahí, puede ser tú el que ha decidido parar la palabra de nuestro Dios, pero quiero que sepan que tenemos que tener mucho cuidado porque el Señor destruyó a aquel mago que quiso destruir el crecimiento de la palabra de nuestro Dios. No hagas que la ira de Dios caiga sobre ti, deteniendo la palabra para aquellos que deben de ser salvos. El Señor te ha llamado con un propósito, no te ha llamado para que te encierres, para que te quedes con la palabra de nuestro Dios. Lo que de gracia recibiste, de gracia tenemos que darlo. Y dice el verso 1, fíjense bien la iglesia de Antioquía. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. En tu iglesia donde tú vas, hay muchas personas capacitadas. Ahora aquí tenemos esta iglesia que tiene no un maestro, dice profetas en plural, dice y maestros. Ahora dice el verso y ahí adelante. Dice, vamos a ver a los dones de maestros y profetas. Quiero que vaya al libro de Efesios 4, antes de seguir con el 2 de Hechos 13. Dice Efesios 4, del 1 al 12. Miren los dones que ha puesto el Señor en la iglesia. Recordemos, puso profetas y puso maestros. ¿De dónde viene todo esto? Dice Efesios 4:11. Él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, otros maestros. ¿Cuál es el propósito de que Antioquía tuviera profetas y maestros? De que tu iglesia tenga evangelistas, de que tu iglesia tenga diferentes tipos de dones, dice el verso 12 del 4 de Efesios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa cuando tú no utilizas tus dones para el crecimiento de la iglesia? Inmediatamente dice que son para la perfección de los santos. Si tú no estás haciendo tu trabajo, estás dañando a la iglesia. Veamos nuevamente a Hechos 13:1. Dice nuevamente, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y luego ya nos menciona que ahí está Bernabé, que ahí está Simón, que ahí está Lucio, Manaén, y nos da el nombre de diferentes personas que sirven en el ministerio de la palabra de nuestro Dios. Qué bueno a la iglesia que tú perteneces. Ojalá que entre la lista que estaba ahí en Antioquía, tu pastor puede decir, mira, este es el grupo de personas que me ayudan a dirigir, a predicar, a llevar el evangelio. Mira, ahí está aquí está este otro. Y vemos aquí que el Señor está diciendo, ahí está Bernabé, ahí está Simón, ahí está Lucio, ahí está Manaén, ahí está Saulo, un grupo de personas. Ojalá que tu pastor pueda decir, este es el grupo que me ayuda al crecimiento de la iglesia. Que no te quedes afuera de esa lista que el Señor tiene con buen propósito para que la palabra sea llevada a otras personas. Dice el 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, por favor apárteme aquel Bernabé, aquel Saulo, porque les tengo una obra muy especial para ellos. Entonces, habiendo ayunado y orando, dice, les impusieron las manos y los despidieron. Gloria a nuestro Dios que se ora por este grupo de personas. Así que recordemos algo maravilloso. ¿Cómo vemos a una iglesia de la palabra? Una iglesia que ve que el evangelio tiene que avanzar más allá. Inmediatamente el Espíritu Santo trae a Saulo y trae a Bernabé para que la palabra de nuestro Dios avance. Ahora, en nuestros tiempos, a lo mejor tú puedes ser ese Pablo, puede ser ese Bernabé en el que se va a ayunar, se va a orar para que lleves tú el mensaje a la colonia y de enseguida donde vives, a diferentes pueblos, a diferentes naciones. Gloria sea nuestro Dios quien acepta el reto y el llamado de caminar. Y quiero que sepan que hoy en día ante esta pandemia ha habido muchas personas que eran predicadores, que eran directores, que eran evangelistas, que se han quedado sentados ante todo esto que está pasando, cuando nuestro Dios, por medio del Espíritu Santo, desea que te muevas, que te pongas en acción. ¿Para qué? Para que la palabra siga caminando. Recordemos que esta palabra tiene que llegar a toda nación y a todo pueblo. Dice la pregunta número 2. ¿Cómo vemos una palabra viva del Espíritu?
Acuérdense que la palabra es algo que vive. Recordemos aquella zarza que ardía. Ese es el evangelio que arce, que avanza, que se mira de lejos. ¿Por qué? Porque siempre está ardiendo. Vamos a ver un hermoso texto en el libro de Hechos 5. Cómo la palabra va avanzando, cómo se va viendo que lleva fruto. Dice libro de Hechos 13, 5, 6. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de nuestro Dios. Nuevamente anunciaban la palabra de nuestro Dios en las sinagogas, con los judíos, dice, y también Juan les acompañaba, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, vieron a un cierto mago, a un cierto profeta, a que engañaba a la gente, mas sin embargo Pablo lo reprende y dice que le da ceguera, y gloria sea nuestro Dios, que ahora vemos que la palabra de nuestro Dios va avanzando a través de todos los tiempos. Así que, ¿cómo vemos esta zarza? ¿Cómo vemos esta palabra de nuestro Dios que va avanzando? Recordemos, van pasando por Chipre, por Pafos, por cada pueblo donde van pasando, la palabra de nuestro Dios va avanzando hasta nuestros tiempos. ¿Hasta dónde va avanzando la palabra de nuestro Dios? Es una cadenita donde va avanzando la palabra a diferente pueblo, diferente nación, de tal manera que tiene que llegar la palabra de nuestro Dios a todos los confines de la tierra. Y recordemos aquella misión que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus discípulos. Ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora tenemos aquí por medio de Bernabé y por medio de Pablo que la palabra de nuestro Dios sigue avanzando. Es una palabra en acción, es una zarza que está ardiendo y que la gente ve que la palabra de nuestro Dios es viva y es eficaz y que va avanzando a diferentes pueblos y naciones. Dice la pregunta número 3. ¿Cómo es oída y experimentada la palabra de Dios en Hechos 13? ¿Cómo es oída? Yo creo que nos dimos cuenta. Llegó Pablo Pablo y Bernabé a este lugar a predicar el evangelio, y miren las palabras que Pablo siempre que iba predicando el evangelio, miren lo que dice Romanos capítulo 1. Estas son palabras de Pablo que nos enseñan grande enseñanza a cada uno de nosotros. Dice el 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque no me avergüenzo de la palabra, de que debe de avanzar, de que debe de caminar, y que ahora debemos de hacer esas palabras propias nosotros, de que no nos avergonzamos de la palabra, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nuevamente vemos aquí las palabras de Pablo, donde dice que la palabra de nuestro Dios, alguien dijo que era una dinamita, donde cuando llegas ante esa palabra de nuestro Dios, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Cuando tú llevas la palabra de nuestro Dios, cuando hablas en una plaza, cuando hablas en una cárcel, cuando hablas ahí en el correo, ahí donde estás comprando la carne, donde quiera que tú vayas, es el poder de nuestro Dios para transformar a quien se acerque, a quien oiga la palabra de nuestro Dios. Dice, para salvación a todo aquel que en él cree, y dice al judío primeramente, y también para cada gentil, para cada uno de nosotros. Así que pensemos el poder, la potencia que lleva la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque va con poder del Espíritu Santo. Si recordamos la predicación de aquel Pablo cuando está en Antioquía, cuando levanta la mano y les dice a los hombres que guarden silencio, primeramente dice que les habla de lo que sucedió en el pueblo de Egipto, cómo nuestro Dios sacó a aquel pueblo de Israel de allá de Egipto. Y si no sabes qué hablar cuando hablas con una persona, predica esta misma predicación que predicó Pedro en el día del Pentecostés, esta misma predicación que habló aquí ahora Pablo. ¿Cuál es la predicación? Decirles que con mano fuerte el Señor sacó a su pueblo de allá de Egipto, que los llevó 40 años en el desierto, que los llevó a la tierra de Canaán, que le dio jueces hasta Samuel, que puso a Saúl como rey, que puso a David como rey, y mencionó que David era conforme al corazón de nuestro Dios. Y luego empiezas a hablar de nuestro Señor Jesucristo, cómo nuestro Señor Jesucristo fue enviado
para salvar nuestras vidas y como Juan dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la palabra de nuestro Dios. Y quiero que sepan que en sí la palabra es nuestro Señor Jesucristo, que vino, entregó su vida, nos justificó y nos ha dado una nueva identidad ahora para que cada uno de nosotros seamos sus embajadores de llevar la palabra de nuestro Dios. Así que todo esto, Juan lo hizo, Juan preparó el camino, pero ahora queda a cada uno de nosotros. Veamos ahora la pregunta número 1, ya poquito más abierta. Dice, ¿qué es lo que podemos aprender acerca del ministerio en base a la iglesia de Antioquía en Siria? ¿Qué podemos ver? Algo maravilloso. Nadie se quedó sentado. Y quiero que piense en esto. Habiendo profetas, maestros, nadie estaba sentado. Oraron, ayunaron para que aquel Pablo y aquel Bernabé fueran al primer viaje misionero, pero nadie estaba sentado. Si tú eres de las personas que nomás te sientas para oír la palabra de nuestro Dios, Dios tiene algo más grande para ti. Él no desea únicamente que vayas, te sientes y llegó el otro sábado, llegas, te sientas y llegó el otro. No, el Señor tiene algo maravilloso para ti por medio del Espíritu Santo. Dios tiene algo más grande que de lo que tú no te imaginas. Ponte en las manos de nuestro Dios y dile, Señor, heme aquí, enséñame a trabajar, enséñame a ver la visión que tú tienes para este mundo perdido. Aún ante nuestra pandemia, quiero que sepan que nuestro Dios tiene un trabajo grande para con cada uno de nosotros. Hay que orar, hay que ayunar, porque la mies es mucha, dice la palabra de nuestro Dios, y los obreros son pocos. Así que pidámosle a nuestro Dios que a cada uno de nosotros nos llene de su poder para llevar el evangelio. Dice la otra pregunta, ¿qué es lo que podemos aprender acerca del evangelismo partiendo de la iglesia de Chipre? ¿Qué tipo de evangelismo tenía esta iglesia? ¿Qué conceptos tenía? Y fíjense bien, vamos a ver esto con el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12. Porque la palabra de Dios, fíjense bien, el concepto del evangelismo, de la palabra de nuestro Dios. Estamos hablando de la palabra de nuestro Dios. Esto que tenemos en nuestras manos es la palabra de nuestro Dios, es la voz de nuestro Dios. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Yo creo que todos sabemos que es una espada de dos filos. La palabra de nuestro Dios dice que es como una espada de dos filos que penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiero que sepas que también es un espejo que cuando tú la lees, te ves, inmediatamente te dice todo lo malo que está en tu vida y cómo puedes corregirlo. Así que la espada también llega hasta lo más profundo de nuestros corazones, inmediatamente empieza a transformar tu vida. Mira cómo lo hizo con Saulo de Tarso, queriendo destruir a la iglesia. Llegó la palabra de nuestro Dios, nuevamente viva y eficaz, que corta y entra hasta lo más profundo, y de esta manera cambia el corazón de cada persona. Así que piensa en ellos, lo que hace la palabra de nuestro Dios. Y dijo Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. La última pregunta, ¿qué es lo que podemos aprender respecto a las enseñanzas partiendo de la iglesia en Antioquía de Pisidia? Allí vemos a aquel varón de nuestro Dios, aquel Pablo, que empieza a predicar el evangelio. ¿Cuál fue su base? Primeramente el Antiguo Testamento. Yo creo que cuando nosotros hablamos, podemos hablar de cómo nuestro Dios sacó al pueblo suyo de allá de Egipto con aquellas plagas. Podemos hablar de la Pascua, podemos hablar de los salmos, podemos hablar de los profetas, y luego llegamos al punto principal donde nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, y al tercer día, después de que es puesto en la tumba, dice que el Señor lo levanta y lo exalta como Rey y Señor de cada uno de nosotros. Así que ese es el mensaje. Eso es lo que podemos aprender de ese mensaje que dio a Pablo allá en Antioquía, de que la iglesia tiene que llevar la palabra a nación
y pueblos. Ahora, en esta mañana, con este mensaje que has oído, yo creo que podemos pensar exactamente y entender que Dios tiene un propósito para tu vida. Que tú no lo quieras cumplir es una cosa, pero Dios tiene un propósito grande. Dios no te trajo a que fueras un número más en el templo o en las bancas. Quiero que sepas que Dios te ha traído a su palabra para que vayas y anuncies la palabra de nuestro Dios allá en el mundo y que traigas almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Él dijo, vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la misión de cada creyente. Así que en esta mañana te hago la invitación, si tú no lo estás haciendo, yo creo que es el momento que te muevas. ¿Por qué? Porque un día estarás ante la presencia de Dios y ¿qué le vas a decir? En esta mañana deseo que Dios te bendiga y nuevamente, si no lo has hecho, yo creo que es el momento de levantarte y ponerte en acción a hablar de la palabra de nuestro Dios. El Señor te bendiga en esta rica mañana.